Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales. El dilema de las redes sociales se llama el documental que está presentando Netflix en este momento y nos plantea todas las posibilidades, pero sobre todo los riesgos que puede haber en las redes sociales. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Zoom, desde el punto de vista benéfico, pero también hay muchos perjuicios que se pueden dar con las redes sociales si no tenemos cuidado. Pero yo pienso que sobre todo ocurre porque nos han tomado de sorpresa. Y hoy vamos a tener de fondo el Carnaval de Barranquilla, la Batalla de Flores del año 2020. Aquí ven ustedes a una italiana hermosísima que vive en Suiza, que yo estaba entrevistando en la Batalla de Flores. Es la novia de Francisco. Y decíamos que las redes sociales se nos han metido en todo, y por eso el Carnaval de Barranquilla puede servirnos perfectamente de fondo, porque lo que viene ahora es la utilización positiva de las redes sociales. Yo les contaba en una oportunidad que entrevistaba hace poco a Carla Celia, la directora del Carnaval, y la encontré cuando comenzamos la entrevista apesadumbrada, casi convencida de que no iba a haber carnaval. Yo le dije, bueno, pero Carla, si el Circo del Sol, que es el circo más famoso del mundo, el primero en acabar con la utilización de los indebida de los animales, ya el Circo del Sol ni ningún circo utiliza animales, por la tortura que significa enseñarles. Uno ve con gracia lo que hace un mono, lo que hace un elefante, pero no sabe todo el martirio que representa enseñarle a ese animal. Entonces le dije, si el Circo del Sol está haciendo ya presencia en Internet, está haciendo sus shows en Internet, ¿por qué no podemos hacer el carnaval? Claro que puede ser semipresencial, es decir, una parte presencial y otra parte en Internet. Y al fin, terminada la charla, yo creo que la dejé convencida de que podíamos hacer el carnaval del año 2021. Y en estos momentos, Carnaval S.A. creo que es la organización que mejor está utilizando las redes para promover lo que es la fiesta, con los reyes, con los protagonistas, con la música, con charlas. Está haciendo una serie de eventos muy importantes. Entonces, eso pues nos da la idea de para lo que pueden servir las redes sociales. Pero también nos puede causar unos enormes perjuicios si nos descuidamos. Lo que debemos hacer es tener el criterio para seleccionar el material que nos está llegando. Como ocurre, no podemos creer todo lo que nos llega de las redes sociales. Es decir, hay que pasarlo por el sedazo, hay que medir lo que nos están diciendo. No todo es cierto. Y mucha gente, por eso que estamos señalando, está reproduciendo cosas que son mentiras. Y le llega a otra, y entonces hay gente que dice, ah, no, pero si lo dijo la red social, es porque es verdad, y eso no es así. Puede llegar por la red social, pero puede ser una gran mentira. Y es lo que está sucediendo en muchos casos. En la vida real, nosotros hemos siempre confiado para tomar nuestras decisiones en gente que sabemos que nos puede decir cuál es la realidad. Cuando niño, yo me acuerdo que en la tienda de la esquina, el dueño era don Justo, un cachaco, muy buena gente. Y cuando uno quería saber en el barrio qué sucedía de verdad, que no le llegara un chisme que no fuera cierto, porque a veces hay chismes que son verdaderos, fíjense lo que son las cosas, la academia lo define así. Pero le llegaba a usted una noticia y usted quería comprobar si era cierto o no, usted iba de donde don Justo, el dueño de la tienda, y él le decía lo que verdaderamente había sucedido. Don Justo tenía su tienda allí en toda la esquina de la calle Jesús, que es la calle con la que conocemos ahora con la calle 37, con la carrera 30, que es Buen Retiro. Buen Retiro con Jesús en toda la esquina, diagonal al Parque Almendra. Ahí estaba la tienda de don Justo. Y así sucede en el curso de la vida. Cuando usted tiene una información que viene de España, yo, por ejemplo, lo primero que hago es remitirme al periódico El País de España, porque creo en El País de España. Entonces, me remito al País de España y miro si la información está allí y si es como me la pintaron en un comienzo. Entonces, ya tengo una referencia, alguien en quien yo creo. Así como en la vida,
hemos encontrado amigos en quienes uno cree. Y había amigos aquellos en que la mamá le decía, oye, fulanito con tal, que esa es mala influencia, te va a decir cosas que no te convienen. Entonces uno miraba, de, bueno, ¿será verdad o no será? Y comenzaba uno a analizar al amigo. Había personas que se dejaban llevar por esos malos consejos, esas malas influencias, y otros que percibían la realidad y decían, hombre, sí, es verdad, vamos a... Y en la vida hemos encontrado muchos amigos en quienes creer. Y hemos encontrado amigos también de los cuales discrepamos, pero la experiencia, la vida nos ha enseñado que podemos ser amigos aunque no comulguemos con las mismas ideas. Hay ocasiones en que usted tiene un amigo y lo aprecia mucho, pero hay cosas que él hace que usted no hace. ¿Por qué? Porque la vida le enseñó lo que se llama el criterio. Es decir, el ser amigo no significa que usted tenga que hacer 100% lo que el amigo hace, porque hay cosas que él dice, no, yo no hago eso, lo aprecio, lo quiero, es una gran persona, pero estas cosas que él está haciendo no las hago yo. Lo mismo ocurre con las redes sociales, es decir, debemos estar alerta para que no nos causen un perjuicio en determinado momento. Y hay gente que utiliza, seres humanos que utilizan mal las redes sociales para buscar tendencias, como se llama ahora, o sea, influencias sobre determinadas cosas, sobre determinados hechos que no son reales, que no son ciertos. Por eso el criterio es fundamental, es necesario que siempre analicemos qué tanto de verdad es lo que nos están diciendo, lo que nos está llegando, para que actuemos en consecuencia, es decir, no seamos unos borregos. Luis Eduardo. Bueno, entonces decía de que uno, antes de darle crédito y inclusive echarlo para adelante, uno debe hacer unas consultas previas con gente que se supone que manejan los temas. Por ejemplo, cuando decía yo que en la parte tecnológica yo me apoyo mucho en mi hijo, que él sabe mucho, es un pelado de 34 años, pero él sabe mucho porque es muy estudioso y está muy comprometido con lo suyo. Y a veces me dice, papá, ¿eso es cierto? Papá, eso no es verdad. Papá, no, eso no es así. Y por ejemplo, me mandan noticias de Estados Unidos. Tengo un amigo de Estados Unidos que es un arquitecto también muy estudiado, muy serio. Y él es muy estudioso de las noticias y de la actualidad de Estados Unidos. Y yo también le hago consultas a él. Hey, ven acá, esta vaina queda así. Y dice, no, Lucho, ¿esto es fake news? O no, Lucho, esto es verdad. Entonces, lo que decía Pablo, uno debe hacer unas consultas previas antes de darle crédito a muchas noticias por las redes sociales y menos aún mandar reproducir esas noticias, multiplicarlas sin haberlas confirmado. Porque entonces está cayendo en un error y está haciendo caer en error a mucha gente. Correcto, correcto. Sí, hay mucha gente que no sabe inocentemente o cree en ti, y se cree en Luis Eduardo, y le llega un mensaje de Luis Eduardo, entonces cree en la noticia porque se la envió Luis Eduardo y estamos haciendo un perjuicio si Luis Eduardo no ha sido meticuloso en poner el sedazo para saber si es cierto o no lo que se está diciendo. Entonces fíjese que hacemos daño aún con nuestra propia imagen, dándole validez a una información que no es cierta. Entonces, esto de las redes, volvemos a lo mismo, es como en la vida, lo que pasa es que no conocemos suficiente las redes, en la vida hemos hecho ese sedazo de nuestros amigos a quienes creerle y a quienes creerle una parte. Hay personas a quienes apreciamos mucho, pero entre todos decimos en el grupo, ese tipo sí es mentiroso, ¿no? Ese Juanito, es mentiroso, pero lo seguimos apreciando, pero ya lo tenemos calificado, ya sabemos que cuando Juanito llegue con una noticia, se sonríe y dice, déjame consultarlo porque ya sabemos que es mentiroso compulsivo, pero lo seguimos apreciando. Un ejemplo de mentiroso es Trump. Así es, así es. Entonces, fíjense, esas redes, lo que pasa es que como no las conocemos bien, caemos todavía ingenuamente en sus redes. Y entonces, a veces nos causamos perjuicio a nosotros o causamos perjuicio a los demás. Pero las redes son una bendición si sabemos utilizarla. Jorge. Mira, pido una palabra. Son dos vainas diferentes en las redes. Ya volviéndonos aquí internamente, una vaina es la mamadera de gallo, que sabe uno que es mamadera de gallo, pero cuando hay una noticia que afecta enormemente a la población y eso, que
que puede producir situaciones muy difíciles, es mejor contratar la fuente. Eso es fácil, la fuente es fácil, una fuente creíble y ya, no pelea con nadie. Entonces, si uno va dando noticias, ¿verdad? Y lo que está pasando, el documental de Netflix, como dice el profesor Pablo, oye, hay que leerlo, hay que mirarlo, porque es una vaina matemática. Puros ingenieros se reúnen y le cambian la vida a todo el mundo. No solamente lo direccionan en todo, mano. Los algoritmos es que van Los algoritmos, habla de eso. A medida que tú vas entrando a las redes, te van conociendo más y más. Entonces, saben que te encanta el postre de coco con leche. Y entonces, los algoritmos cogen y te buscan cuando tú entras, lo primero que te presentan es un postre de coco con leche. Y van sabiendo tus gustos. Y de pronto, es bueno que tú te comas de vez en cuando un postre con leche, pero el exceso, pues te sube el azúcar, te causa diabetes, en fin, te puede tener problemas de salud. Entonces, en ese caso tan simple, tan sencillo como ese, si te dejas guiar, como hablábamos aquello en la infancia, en la juventud, del amigo y de la mala influencia, pues la red también puede tener esa mala influencia. Entonces debemos estar alerta, no solo con la noticia que es cierta o no, sino con nuestros propios gustos. Es decir, nos pueden inducir a comer en exceso algo que nos puede hacer daño si lo comemos mucho. ¿Sí? Sí, Pablo, otra cosa también que habíamos hablado antes era que mientras más espectacular sea la noticia, más bomba sea, así sea mentira, vende. Entonces, mientras más espectacular sea la noticia, aunque no sea verdad, vende. Entonces, por eso es que no tampoco que se puede creer todo lo que dice. Exactamente, sí. Eso es lo que en muchos casos ha derivado hasta a lo que se llaman ahora los influencers. Que la gente a veces le dice los influencers. Yo soy partidario de llamarla en castellano más bien los influyentes, porque influyen en la gente. Pero muchas veces por razones de eso que señala Luis, de buscar like, de buscar visitantes, mayor número de visitantes, dicen cosas estrambóticas y la gente lo sigue y bueno, y se producen. Era lo que antes, es lo mismo. Antes se le llamaba la prensa amarilla. Por ejemplo, en los Estados Unidos fue famosa la cadena Hearst de periódicos, en la cual se basó el cineasta para hacer una película que se llamó El Ciudadano Kane. Orson Welles hizo la película El Ciudadano Kane basada en el propietario de una cadena de revistas y de periódicos en los Estados Unidos que se hizo multimillonario publicando cosas estrambóticas, que dice Luis, lo que dice. Entonces, eso, fíjense que ya existía, es decir, no es nuevo, lo que pasa es que están utilizando las redes en ese sentido y están entonces ahora lo que llaman los influencers y los periódicos y revistas que también utilizan esto para crear una imagen que le llame la atención a la gente y que les produzca dinero. Pero por eso entonces debemos buscar cuáles son los medios de comunicación en los cuales podemos creer o ir a la misma fuente. Hombre, si hay una información de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema tiene un sitio de internet donde nosotros podemos acceder y saber si lo que dijo es cierto o no es cierto. La Corte Constitucional tiene su sitio de internet y muchas, no muchas, todas las organizaciones oficiales o no, tienen esos sitios de internet y nosotros nos podemos ir a esas fuentes para no dejarnos engañar. Pero también está lo benéfico de las redes sociales, es decir, de los buenos amigos estos que hablábamos cuando la infancia o la juventud, en los cuales sí podíamos creer. Por ejemplo, las redes sociales con esto de la pandemia y de la violencia, les sirve a mucha gente cuando estaba la violencia en su peor momento. Ahora parece que, bueno, estamos regresando a eso. Llegaba el dueño de la finca, instalaba sus cámaras y sabía cómo iban sus cultivos, cómo iba el ternerito, si iba creciendo o no iba creciendo, si lo estaban alimentando bien, cómo le cuidaban los cultivos, cómo le cuidaban los animales. Es decir, la red le sirvió para hacer esa vigilancia, ese control, sin necesidad de estar presente allí. Y así nos sirve para muchas cosas si las sabemos utilizar
la sabemos utilizar bien, pero debemos estar alerta, siempre prevenidos. Todas las cosas en la historia de la humanidad que comenzaron con un engaño, muchas veces se transformaron de tal manera que terminaron sirviéndole a la misma comunidad. Por ejemplo, cuando existían los alquimistas. ¿Por qué surgen los alquimistas? Porque los reyes querían más oro y entonces comenzaron a buscar a personas que supieran cómo transformar la materia, cualquiera que fuera, en oro. Y surgieron entonces los avivatos, los vivos, que le dijeron al rey, yo sé cómo convertir cualquier cosa en oro. Pero eso era mentira. Esos mismos alquimistas, que eran unos mentirosos, temerosos después del rey de que los fuera a ejecutar porque no le cumplían, ellos cogían y hacían un menjurje y buscaban un poquito de oro por allí en alguna otra parte y le dice, vea rey, vea lo que logré conseguir con mi proceso de alquimia. Pero bueno, ese poquito de oro no era suficiente para convencer al rey que quería cantidades. Y ellos comenzaron a experimentar y de allí vino la química. Y el hombre a través de la química descubrió muchas cosas. Entonces, a través, por ejemplo, del estudio de los astros, quienes creen en eso, comenzaron a direccionar al rey, a decirle qué hacer y qué no hacer, porque las estrellas le decían, y los oráculos y todas estas cosas, le decían qué era lo que debía hacer y qué era lo que más le convenía a él y a su reino. Y esos adivinos terminaron por estudiar algunos de manera seria los astros y nos trajeron entonces la astronomía. Fíjense lo que son las cosas de la vida, que un engaño puede inducir a investigar un poco y a terminar dándonos resultados positivos sobre muchas fuentes del conocimiento del ser humano. Así ocurre con las redes también. Como nos pueden traer muchos perjuicios si nos descuidamos, vamos a lograr grandes beneficios si nosotros sabemos esculcar, si sabemos expurgar, sabemos utilizarlas de manera adecuada. Fíjense lo que ha sucedido, por ejemplo, con Gran Bretaña. Gran Bretaña está ahora en el proceso del Brexit. ¿Qué significa el Brexit? Salirse de la Unión Europea. Hay un dicho viejo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que decía, la unión es a la fuerza. ¿Y qué ha hecho Gran Bretaña? Se ha salido de la Unión por una falsa información, por una cadena de informaciones falsas en las cuales les decían que lo que pasa es que Gran Bretaña no necesitaba la Unión Europea, que estaban pagando demasiado a la Unión Europea, mientras que no estaban recibiendo nada a cambio. Eso, mirado por unas cifras superficiales, parecería cierto, pero no es así. ¿Qué está pasando en estos momentos cuando ya está al borde de salirse Gran Bretaña de la Unión Europea? Bueno, no va a tener que pagar porque, bueno, en toda sociedad hay que hacer un aporte. Todas las sociedades significan un aporte, pero el aporte puede ser en dinero, puede ser en conocimiento, puede ser en experiencia. Aquí, por ejemplo, hay un gran capital, aunque nadie ponga un peso, pero hay una experiencia sumada. Lo que hablábamos en una oportunidad del consejo de los viejos de los griegos. Llamaban a los viejos para aprovechar en beneficio de la ciudad su experiencia. La experiencia vale, eso vale mucho. Los ancianos. Claro, eso es importante. Entonces llamaban a los viejos y los viejos conformaban ese consejo de ancianos, como se le llamaba. Alguien me decía a mí, no digamos ancianos, digamos mayorcitos. Bueno, pongámosle el nombre que ustedes quieran, pero... Veterano, veterano. Es el consejo de la experiencia. Entonces, ¿qué sucede con Oye, Francisco, nada más se le da la cachucha. El pelotero de Grandes Ligas? Entonces, ¿qué sucede con Gran Bretaña? Que es cierto, no está dando aportes a la Unión Europea, porque los está dando ahora porque esa salida no es automática. Necesita dar un plazo para poder salir y mientras tanto tendrá que estar pagando, pero ellos creen que van a dejar de pagar el aporte a esa sociedad que se llama Unión Europea y que se van a beneficiar entonces porque ya no tienen que pagar ese aporte. Bueno, pero ¿qué sucede con los pescadores de Gran Bretaña que ahora quieren mandar su pesca al resto de Europa? Pues que tienen que pagar impuestos, tienen que pagar lo que se llaman los aranceles. Antes no lo pagaban, es decir, mientras pertenecían a la Unión Europea no los pagan. Y todo el que fabrique algo en Gran Bretaña no paga porque pertenecía a la Unión Europea, pero si se salen de la Unión Europea tienes que pagar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de salirse y de no pagar un aporte para el conjunto, para que todo funcione engranado?
no hay ningún beneficio. Hay perjuicio porque son muchas las cosas que va a perder Gran Bretaña por retirarse de la Unión Europea, y volvemos a lo mismo, la unión hace la fuerza, los demás seguirán hacia adelante jalando el carro en una asociación que terminará por les está dando resultados, pero terminará dándoles muchos más resultados. ¿Y de dónde surgió eso? De las redes sociales. Comenzaron los políticos, entre comillas, los malos políticos, a crear ese ambiente negativo y terminaron por convencer a la gente de que eso era así, que se perjudicaba a Gran Bretaña siguiendo con la Unión Europea. Y resulta que votaron por la salida, lo que se llama el Brexit, la salida de la Unión Europea. Y eso está en proceso ya. A menos que ocurra algo extraordinario, lo cierto es que Gran Bretaña va a salir de la Unión Europea. Entonces, fíjense las redes sociales pueden causar un gran perjuicio si nos descuidamos, pero las redes sociales también nos traen unos grandes beneficios. Por ejemplo, en medio de la pandemia, nosotros estamos comunicándonos, estamos cambiando experiencias, y ese cambio de experiencia significa beneficios de alguna manera. Por un lado, pues nos distraemos con las redes sociales. Esta es una charla que nos permite poner a trabajar las neuronas, podemos recibir información, aportar información, motivarnos a través de Zoom o de cualquier otra de las redes que se utilizan para las conversaciones, pero nos permite ver a Netflix, por ejemplo, si estamos inscritos, y podemos hacer variedad. Yo, por ejemplo, me veo 3 películas al mismo tiempo. ¿Cómo así? Bueno, porque según el estado de ánimo, hay momentos en que me llama más la atención ver el documental sobre redes sociales, y en otros momentos prefiero ver la historia de Luis XIV, el rey Sol de Francia. Entonces, el estado de ánimo me dice, hombre, léete mejor, ve a ver esto mejor, y el estado de ánimo se estimula. O en cualquier otro momento, bueno, la Segunda Guerra Mundial, que ya la hemos visto muchas veces, pero ahora la está pasando Netflix en colores. Entonces, es un documental, es una información valiosa, porque siempre la actuación de los otros seres humanos nos enseña. Es decir, no es que vamos a copiar, pero eso nos da pie para hacer análisis y llegar a unas nuevas conclusiones que podían ser distintas a las del protagonista, pero nos permite llegar a unas nuevas conclusiones. Y de las cosas viejas y antiguas que podemos ver en los documentales, podemos sacar conclusiones para la vida moderna. Y de todas partes podemos aprender. Es decir, cuando vamos al campo, cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, ya llegará porque ya viene la vacuna, encontrábamos al campesino. El campesino no fue a la universidad, no fue probablemente al colegio, no estuvo en el Barranquilla, porque no podía, tenía desde niño que estar allá sembrando con el papá. Pero ese campesino que no fue al colegio, que no fue al CODEVA, que no fue a la universidad, que no hizo especializaciones, seguramente nos podrá enseñar muchas cosas. Y entonces él nos va a decir, hoy llueve, y si nos dice el campesino que llueve, va a llover. Así como cuando a alguien le duele la rodilla, y entonces dice, oye, ¿tú sabes que hoy va a llover? Y dice, ¿por qué, hombre? Porque me duele la rodilla, y cuando la rodilla me duele, llueve porque llueve. Fíjate, ya la experiencia te enseñó, y la fisiología, el comportamiento del cuerpo humano te enseña a ti muchas cosas. Es como en el campo cuando usted ve a las gallinas revoloteando allí por el gallinero, como locas, corriendo para allá, para acá. Tenga la seguridad de que va a haber un temblor, aunque sea de menor escala. Las gallinas tienen la posibilidad de detectar los temblores. Y así hemos avanzado en la vida aprendiendo. Y por ejemplo, con Internet, entonces tenemos esa posibilidad de ver cosas mientras hacemos otras, o aprender experiencias. Podemos de pronto montarnos en nuestra bicicleta estática y poner los campos elíseos. Entonces está usted como si fuera usted pedaleando por París. ¿Por qué? Porque tiene allí la pantalla grande y tiene el Arco del Triunfo de París y tiene los campos elíseos, y está en su bicicleta allí estática haciendo los 30 minutos de ejercicio, que es lo más conveniente para cada día. Pero si no quiere, ya usted estuvo en los campos elíseos de París,
entonces usted de pronto se puede ir a ver, digamos, a Florencia, visitar los museos de Florencia, y entonces escuchar allí mientras va pedaleando. Entonces, las redes sociales son una bendición si las sabemos utilizar. Podemos estar aprendiendo, estar analizando, estar comprendiendo cosas nuevas, pero debemos estar alerta también para que no nos pasen lo que le está pasando a Gran Bretaña y lo que le ha pasado a muchos otros países, en donde las mentiras se han propagado de tal manera y todo el mundo las da por ciertas que terminan por causar un enorme perjuicio. Entonces, sigamos el precepto aquel de la infancia que debemos buscar en quién creer. Y ese en quién creer no es el resultado de un análisis de 30 segundos, es el análisis de las cosas que dice la persona, de las cosas que hace, en comparación con una realidad comparada y comprobada en otro sector. Entonces, Y sobre todo que sean personas dignas de crédito. Bueno, oye, Pablo, vamos a decir alguno, por ejemplo, que comente aquí el gringo Eugenio, como es Edgardo. No, pues hablando sobre las redes sociales, pues han sido de gran beneficio para la humanidad. Se presta también como para cosas buenas y como para cosas malas. Ahí, por cierto, ayer me enteré de un caso de un señor que vive aquí en los Estados Unidos y se vale de la gente que llega del exterior a buscar nuevos aires acá en los Estados Unidos, un mejor porvenir y esa. Llegaron dos muchachas de Venezuela, bien bonitas. Una de ellas, pues la hermana bastante enferma, y se encontraron con el señor y le dijo que él las ayudaba, ya, que les iba a dar $5,000, le dieron $5,000, le tomó una foto y la otra llegó donde la hermana que estaba acostada, le tomó la foto, le puso un pañuelo en la frente. ¿Qué hizo el tipo? Montó las fotos de la muchacha y la otra se veía en la cama. Y entonces abrió una cuenta a nombre de él y por las redes pidió dinero porque decía de que la muchacha tenía cáncer terminal y necesitaba $150,000 para hacer el procedimiento en las clínicas y no sé qué, Recogió $103,000, ya, menos los 5 que le dio a la muchacha, se quedó con $98,000. Imagínate tú, es una bandidez. Y la muchacha no tenía cáncer ni nada, sino que la gente ingenuamente cae por las redes y dice, colaboren. Y entonces van y abonan a la cuenta, consignan a la cuenta $10, $20, y así van, y mira toda la cantidad de dinero que el tipo se... y tremenda mansión que vive. Oye, sí, exactamente. Hay que pararle bola también a esas cosas, ¿no? Claro. Uno a veces por ingenuo cae. Claro, las redes sociales, pero son la reproducción de lo que siempre ha sucedido en la vida. ¿Cuántas veces no llegaba al barrio alguien y decía, oye, yo soy amigo del gerente de la constructora oficial? Y entonces comenzaba a recoger plata para ayudarles en el trámite de la compra de la vivienda. Y cualquier día el tipo se desaparecía, nunca más, en las viejas épocas que no existían las redes. El mismo cuento, la misma historia, pero trasladada ahora a las redes sociales. Luis Eduardo. Mario quiere decir algo, Mario. Mario. Vamos a dejar un poco lo negativo de las redes, especialmente ahora en esta pandemia, donde podemos hacer todo, pagar cuentas, recibir dinero, hacer las compras, pedir comida, todo lo fantástico que hace la red. A veces nos ponemos a ver solamente lo negativo y hay que ponerse más bien en lo positivo que es la red. Yo por lo menos eso, si yo sé que es un familiar o alguien que yo conozco en mi fund, esa cosa, doy dinero, pero si no conozco a nadie, esa cosa yo no voy a poder dar ni 5 centavos. Lo mismo con la cosa de la política, ¿no? La política está llena, cada rato me manda a pedir dinero tanto demócrata como republicano. No le doy 5 centavos a ninguno de ellos. Si uno tiene que usar ¿cómo se llama? La lógica, a ver cómo se puede hacer, ¿no? ¿Sí o no? Y ver lo positivo
siempre, por ejemplo, Familia Durango. lo positivo ahora con los niños que están haciendo toda la escuela en la casa, ¿no? Y otra vez, siempre los padres tienen que estar pendientes de que el laptop del niño no vaya a tener ninguna cosa que entre cosas malas, ¿no? Pero lo positivo es que... Eso es lo que se está viendo, Mario. Eso es lo que se está viendo, que está afectando mucho a la gente, a los muchachos, a los infantes. Pero otra vez, si nos vamos a lo negativo, entonces vamos a cerrar la computadora porque eso, no, vamos a estar pendientes los padres, los abuelos, pendientes de que no... Oye, es que una vaina es la tecnología, una vaina es la tecnología que tenemos que estar, por ejemplo, aquí estamos reuniéndonos ahora por la tecnología, pero es una vaina importante, pero es mal usada la tecnología, como están haciendo los líderes del mundo, es lo malo, que se lo hacen a través de las redes sociales. Claro. Siempre ha habido los mentirosos y los estafadores, con redes o sin redes, lo que hay que cuidarse. Sí, con redes o sin redes, sí, eso... Ahora se ve más porque es más, ¿cómo se llama? Rápido. Sí, Pablo, a propósito de las redes sociales y su influencia y de la parte negativa y positiva, ¿cuál es tu concepto de lo que siempre se ha dicho de que las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la elección de Trump, fue influenciada por Rusia en las redes sociales? Me quitaste la pregunta. Bueno, hay unas investigaciones muy serias en ese sentido. Un minuto. Ahora apareció apareció una noticia aquí que el Centro Democrático está influyendo en las elecciones de aquí, apoyando a Trump. ¿Qué hacer con eso? Sí, es decir, son informaciones que llegan y que deben ser investigadas, ¿no? Para no incurrir en el error, que hemos estado diciendo desde el comienzo. Es decir, hay que estar muy alerta, pero antes no estábamos alertas también con el estafador y con el mentiroso. Estábamos alerta. Entonces, lo que hay es que estar alerta con las redes sociales. Y hay preceptos, hay normas ya. Si te llega un link, un enlace de tu banco, aparentemente de tu banco, dice, oiga, usted tiene problemas con su clave, pero vamos a solucionarle el problema. Entre aquí a este link, ponga la clave que ha estado utilizando para ponerle su verdadera clave y no tenga problemas en el futuro, porque si va a querer pagar ahora, no va a poder hacerlo. Entonces, el ingenuo coge y entra. El ingenuo de antes y el ingenuo de ahora, antes le obedecía al que le llegaba con un papelito para que firmara y que abonara para ponga una casa. Ponga el número social. Exacto. Entonces, ponga aquí. Entonces, ya usted sabe que usted no le puede dar datos de sus gran fortuna de un señor que murió de cáncer y tenía tanto dinero que lo repartió entre Edgardo, entre Mario, entre Henry, entre Francisco, entre Julio, entre Jorge y Luis. Y todos ustedes van a recibir una parte, entonces solo pero tiene que dar un depósito el depósito del trámite para que usted pueda recibir el dinero. Para que vean que usted es una persona. Eso lo enviaban antes con más frecuencia, ya como se dieron cuenta que la gente ya sabe lo que es. Pero entonces, Pablo, ¿hubo una influencia de Rusia en la elección de Trump? Por eso digo, hay unas investigaciones muy serias en ese sentido, y entonces habrá que esperar a que los organismos adecuados nos den la precisión y seguramente nos la van a dar mucho después. Es decir, hay juicios, investigaciones que por la naturaleza de los implicados no se pueden desarrollar de manera tan rápida como debía ser, pero de que se aplica la justicia, aunque se demore un poco, tengan la seguridad de que va a suceder y se sabrá cuál es la realidad del asunto. Pero ya pasaron 4 años investigando eso de la pasada y no encontraron nada. Y ahora vamos a empezar otra vez. Sí, lo que sucede es que ese tipo de investigaciones tienen muchas interferencias. Es decir, cuando hay poder, cuando hay dinero, la interferencia es enorme, pero nunca es suficiente. Usted no se da cuenta de casos que han pasado muchos años
y resulta que no se sabe nada y bloqueada, bueno, pues esas investigaciones a veces, como se descubrió en un determinado momento en la Corte Suprema, es decir, investigaciones engavetadas, es decir, llega el folder y ese folder siempre está de último, y siempre está de último. ¿Por qué razón? Bueno, sus razones habrá, ¿no? Pero llega un momento en que cambian el magistrado, que le descubren una ilegalidad, que es juzgado y condenado, y llega otro magistrado u otro juez y dice, yo no me voy a meter en ese lío. Esa investigación va porque va. O no acepta las propuestas que le hagan para engavetar esa investigación y termina por saberse. Por eso es que pasan muchos años a veces y después descubre usted que ya se supo quién era el culpable. Oiga, ustedes que están allá, ¿por qué no hablamos un momentico de lo que pasó ahora, que van a dar vía libre para que protesten, para que hagan lo que sea y la policía no se puede, sin armas y sin nada? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso en Colombia? Claro, ese tema me interesa también. Sí, no es que estén... Habla de ese tema... No, es que la Constitución Nacional lo permite, pero sean manifestaciones de tipo pacífico. Los policías sin que nada. no sean provocados por la policía ni infiltrados de la policía o del ejército, porque es que se infiltran gente para dañar las manifestaciones. El ELN infiltró eso. Y el tipo, el jefe, dice que sí, que él apoya en eso y que sigan hasta derrotar. Quedan 3 minutos. Yo también quisiera opinar sobre eso, pero no en un sentido político, sino... No. Esto no es político, uno a base de la Constitución Política de Colombia. Sí. Existen 3 poderes, ¿cierto? Legislativo, ejecutivo y judicial. Son 3 poderes. Entonces, cada poder, obviamente que es celoso de sus funciones. Y eso está pasando, que a veces un poder se inmiscuye en otro. Puede ser para una mejoría, para otra vaina, pero traspasa su poder, sus facultades. Entonces, esas vainas tienen que tener bien definidas, pero muy bien definidas, para que no haya choques. Independientemente si la sugerencia es buena o mala, lo importante es que se tengan bien claros los poderes, porque el poder ejecutivo es elegido por el pueblo, ¿cierto? El legislativo también. El judicial es prácticamente interno, es una cuestión que no... Entonces, ahí viene la vaina. 8 personas van a decidir por otro que lo olvidó. Entonces ahí es donde están las vainas que se va a discutir. Sería un tema para la próxima reunión, ya que nos queda un minutico. Y también podría ser para la próxima reunión hablar de la tecnología. Hoy hablamos de las redes, pero la tecnología es otra vaina que está avanzando, y el que no esté en la jugada se quitó ya. La 5G. Si ya los nietos lo pueden perratear a uno, porque si no, uno de mierda lo mandan a un rincón. Entonces, tenemos que estar en la jugada de la tecnología. Tan es así que estamos reunidos ahora aquí con ustedes en Estados Unidos y en otros lados. Iba a entrar Jaime desde España, pero no pudo. Entonces, eso es tecnología. Estamos... Correcto. Oye, ¿qué pasó con el doctor Salazar? Esta conversación la vamos a publicar también en mis redes sociales, para que haya la oportunidad que no solo nosotros, sino pues una mayor participación de gente pueda escuchar estos conceptos y estas opiniones que estamos expresando hoy aquí. A Henry hay que decirle que no es que se le dé vía libre al desorden, es decir, lo que se está haciendo en estos momentos es llamar la atención sobre un precepto constitucional que existe, es decir, el derecho a la protesta, pero no se esté... Pacífica. Pacífico.